se nos ha ido 2021. ¡Viva el rey! ¡Viva 2022! O por lo menos esperemos que así lo sea, que sea un año soberano. Y sobre todo, que durante 365 días esté lloviendo cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual ya sabéis que estáis todos pertinente y convenientemente invitados. Y más en esta ocasión, el primer programa del año. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas para que se iría un poco el tema de par en par. Un programa más de Lloviendo Cine, el primero del año, en el cual se nos ha ocurrido hablar, colaboración en la sombra incluida, de un tipo de cine que ya se va perdiendo en la noche de los tiempos, que está quedando al margen un poquito ya del camino. Un cine que en este año 2022 va a cumplir sus buenos años. Un cine hasta cierto punto olvidado y que nos vamos a encargar hoy, aquí, en el Lloviendo Cine de hoy, de reivindicar e incluso de recomendar. Porque vamos a hablar de todo un subgénero que en su día, no sé si causó furor, pero que marcó toda una época, en este caso en España. Porque se trata de un subgénero cinematográfico surgido a finales de los años 70, que tuvo su esplendor en la década de los 80 y que ya digo, hoy en día es mirado y analizado como si fuera una reliquia del pasado. Porque me atrevería a decir, hay dos géneros o subgéneros cinematográficos surgidos en la tierra patria que marcaron toda una época, o más bien dos épocas. Una fue el spaghetti western. La segunda, el género del cual vamos a hablar a continuación. Todo un tipo de cine con sus propias reglas, con sus propias premisas, con su propia fórmula, no sabemos si mágica o no, y con su propia ley. ¿De qué tipo de cine estamos hablando? ¿De qué tipo de cine vamos a hablar? Pues del cine kinky. Pues claro que sí, el cine kinky. Todo un subgénero propio del cine español surgido a mediados finales de la década de los 70 y que se desarrollaría en todo su esplendor a comienzos de los años 80. Y no es baladí que este cine surgiera en esa época, que ese cine surgiera a mediados de los años 70. ¿Qué ocurrió cierto día de noviembre del año 1975? Pues ocurrió algo que marcó un antes y un después, no solo para el cine, sino para muchas cosas. Yo diría que para casi todo. Pero en cuanto a las películas, pues podría decir que el cine cambió. No solo con el cine del destape, no solo porque se tomaron ciertas libertades a la hora de lucir más que el palmito, sino también a la hora de mostrar la realidad, a la hora de mostrar qué es lo que realmente sucedía en este bendito país. ¿Y qué es lo que ocurría en este bendito país? Pues a veces cosas que no gustaban, o que no gustaba ver, o que no gustaba mirar, o directamente mirabas para otro lado. Pues esas cosas que a la censura no le gustaba que mirásemos, o más bien que se mostraran, comenzaron a ser vistas. En este caso, comenzaron a ser rodadas. Comenzaron a ser filmadas, a ser positivadas y posteriormente proyectadas en una pantalla grande para que se viese y para que se oyese bien alto y bien claro. Lo más visible eran eso, tetas y culos. Pero detrás de la fachada se escondía toda una realidad.
toda una realidad a la que no teníamos acceso en la gran pantalla, pero que era bien visible en el día a día. Quizá la España que nos estaban mostrando durante los últimos años del agonizante régimen no se correspondía con lo que nos era mostrado a través de los medios oficiales, el cine, la televisión o la prensa. Y con la llegada de la libertad, pues poco a poco íbamos viendo cómo eran las cosas en realidad. Que detrás de las risas, de las suecas, de los pitos y de las flautas, había un país en muchos aspectos bastante desmoronado, bastante arcaico y bastante atrasado. En otros ámbitos surgían los Fernando Colomo o los Fernando Trueba, porque ya estábamos un poquito cansados, entiéndaseme lo que voy a decir, de las metáforas a las que nos tenía acostumbradas el señor Carlos Saura a la hora de mostrar la España oficial. Y sobre todo el cine, de todo el conjunto de las artes, tenía que explotar. Y explotó. Y una de esas manifestaciones de la explosión fue el cine kinky, el cine social, el cine de lo marginal. El cine de lo marginal, el cine de la baja extracción social, el cine de los barrios bajos, el cine del extrarradio, el cine de las estructuras de edificios a medio construir, el cine de la delincuencia, el cine de la peligrosidad social. Ese cine que retrataba una realidad que estábamos cansados ya de ver en la vida, pero que, salvo los gloriosos tiempos de El Caso, no nos era mostrada. Y en ese sentido fue un cine del todo punto necesario. Y en ese sentido era un cine incómodo de ver, incómodo de mostrar y de contar. Porque ¿cómo contar la historia de unos delincuentes adolescentes sin que hiriera sensibilidades? Pues quizá mostrando las cosas tal como son, con esos mismos delincuentes juveniles como protagonistas de la película. Quizá utilizando a actores profesionales, grandes nombres, como veremos luego en el programa de hoy de Yo Vendo Cine, como apoyo y guía, primero a esos actores no profesionales y luego para dotar de cierta credibilidad a la historia. Credibilidad que quizá no necesitaba ningún tipo de soporte al contar con los verdaderos protagonistas de la historia, con esos chavales delincuentes. Porque era curiosa, hasta enternecedora la mezcla de esos papeles de actores profesionales con los auténticos, con los amateurs, porque esa autenticidad, esa credibilidad era aportada por ellos, por los nombres míticos que luego citaremos, por chavales a los cuales los directores y productores de esa película iban a buscar sobre el terreno, in situ, porque era fácil encontrarlos. Nosotros, tú, yo, cualquiera que vivimos aquellos días, nos topábamos de bruces y nunca mejor dicho, con estos chicos, con estos chavales, casi niños. ¿O es que acaso alrededor de tu barrio no existía lo que veíamos en esas películas? Y es que, por fin, se podían contar más cosas, o mejor dicho, las cosas, o mejor dicho, de otra forma. Y así, como banda sonora, nos encontrábamos ese flamenco, esa rumba catalana, con una banda sonora propia. Eran tiempos en los que por fin se podían contar las cosas, pero el cine kinky tampoco fue mucho, y tampoco duró tanto. Hubo poco y duró muy poco. Se era consciente de que se estaba haciendo ese tipo de cine, porque también es verdad una cosa, pareciera que era un cine que se hacía a escondidas, que no contaba incluso con la aceptación social, y es curioso, porque se contaba la realidad, se contaba el día a día, pero es que era eso, no era un cine cómodo, era otro tipo de cine clandestino, cuando en realidad hubo actores importantes del cine español que participaron en estas películas. ¿Hasta qué punto? Tú
te podías identificar o incluso justificar los actos de esos protagonistas. ¿Hasta qué punto podías apoyar sus actos? Pero es que ahí estaba la historia. Se mostraba el qué, pero también el por qué. Y ahí es cuando entraba en juego el barrio bajo, ese edificio a medio construir. Esa España que todos veíamos, pero que por fin se podía mostrar. Una realidad que dolía y que quien más, quien menos sufría en sus propias carnes. Pues en eso consistía el cine kinky. Un cine que se alimentó de su propia realidad, de sus propios personajes y que dibujó y que describió a la perfección el pulso vital de toda una sociedad, de toda una época, la época de la transición, la mayor coyuntura histórica de España en mucho tiempo. Una época apasionante que quedó retratada para la posteridad, por mucho que pese a quien pese, por el cine. ¿Escuchas? Lloviendo Cine. Pero el cine kinky no surgió de la nada, porque sí que fue mostrado por primera vez durante esa década de los 70, principios de los 80. Pero podría decirse que tiene sus propios antecedentes. Y ya lo hemos nombrado en el programa de hoy de Lloviendo Cine. Don Carlos Saura dirigió en el año 1960 la película Los Golfos, con las propias e intrínsecas limitaciones de la época, con las cortapisas típicas de la censura. Pero ahí estaba don Carlos Saura, en comandita con Mario Camus a la hora de firmar el guión, contando la vida de esos, en definitiva, jóvenes kinkis del Extrarradio de Madrid. Por cierto, primer largometraje dirigido por el director oscense, al cual ya hemos nombrado en un par de ocasiones, pero que volverá al programa de hoy de Lloviendo Cine. Otro posible antecedente, el neorrealismo italiano, que fue de las poquísimas corrientes mundiales que se atrevían a mostrar la verdadera realidad, en este caso de la sociedad italiana, porque no será un adolescente, pero el protagonista de Ladrón de Bicicletas las pasa bien canutas. Solo es la diferencia de edad. Pero ¿a qué tiene que recurrir para continuar sobreviviendo? Y continuando en Italia, podríamos hablar de un señor como Pierpaolo Pasolini, quien inventó a su manera una especie de post-neorrealismo en películas como Acatone o Mamma Roma. Volverá a ser nombrado en el programa de hoy Pierpaolo Pasolini. Y en la década de los 70 influyó lo suyo no solo en el cine kinky, sino en otros tipos de cine, el blaxploitation, las películas norteamericanas dirigidas o protagonizadas por actores afroamericanos que dijeron también bien alto y bien claro aquello de basta ya. Los tiempos estaban cambiando y el caldo de cultivo para contar ciertas cosas se estaba cociendo. No sabemos si a fuego lento, pero en algún momento tenía que saltar por los aires. Y cierto año de noviembre del año 1975 pues posibilitó las cosas. Y con todos estos antecedentes, y no sin cierta cuota de riesgo, hubo directores españoles que se pusieron a contar las cosas. Directores que son nombres que hoy en día enseguida se asocian a todo esto, al cine kinky, pero se asocian de una manera indisoluble. Porque ¿quién fue el primero? ¿Quién fue Carlos Saura, aparte, el pionero a la hora de inaugurar aquello llamado cine kinky? Pues tenemos que nombrar al papá de todo esto, a don José Antonio de la Loma,